Se sabe que narcos, empresarios y políticos ayudaron en la fuga de una de las mujeres que conoce los secretos más oscuros del país. Sin embargo, aunque han pasado 5 años, la justicia no los persigue. Es más, parece que los premia. La Procuraduría, por ejemplo, en este lapso de tiempo, solo se ha dedicado a sancionar a funcionarios de la IMPEC que acataron las órdenes de los financiadores y autores, pero nunca ha dicho absolutamente nada de estos personajes, ya que la Procuraduría y los personajes que permitieron la fuga de Aida Merlano son amigos. ¿Cómo es esa relación que usted tiene o ha tenido con los Char puntualmente? Yo he sido amiga de muchísima gente en toda mi vida, que los conozco y conozco a mucha gente, pero no soy cómplice de ninguno en ningún momento. Para entender cómo la justicia ha beneficiado a los autores y financiadores de la fuga más hollywoodense que ha tenido el país, hay que entender y retroceder al caso de Aida Merlano, en donde el 11 de marzo del 2018, agentes de la SIJIN fueron hasta la casa política de ella en Barranquilla para capturarla. Los delitos que se le acusaban en ese momento eran delitos políticos, porque sí, en esa casa se compraban votos. Aida, ya capturada, es enviada a la cárcel del Buen Pastor y, según denunció ella, nunca la dejaron en paz. Abogados fueron a insistirle que no dijera absolutamente nada de la casa Char y la casa Gerlain, esto por los delitos que se le imputaban. O sea, que mejor se quedara callada si decía algo por la compra de votos de estos dos clanes políticos. Un día antes de que fuera a la Corte Suprema de Justicia a hablar, el 8 de septiembre del 2019, un individuo sin identificarse le mencionó a ella que si hablaba sobre la familia Char y la familia Gerlain, sus hijos y su padre pagarían por sus verdades. Por eso, ese mismo día, el 9 de septiembre, cuando tuvo que hablar frente a los magistrados, omitió mencionar a estos clanes políticos y a diferentes empresas que allí se encontraban comprando votos. Y además, un dato perturbador de esa audiencia es que, según lo que dijo Aida, allí, al lado del magistrado investigador, se encontraba un abogado cercano a la familia Char. Por no decir absolutamente nada de los clanes políticos y de las empresas que allí estaban cometiendo estos delitos, Aida Merlano presuntamente fue premiada en el sentido de que un abogado, el señor Muñetón, como se identificó, le dijo a ella que ya tenían planeado un escape para que ella pudiera salir de la cárcel y que además habían 3.000 millones de pesos en la mesa para poder arreglar todos sus problemas judiciales. En pocas palabras, por no hablar, la querían sacar. Días después, el abogado Muñetón se presenta ante Aida Merlano y le comenta que por su silencio la van a premiar y van a ordenar un escape en el donde, según ella mencionó, el abogado Muñetón le dijo que habían 3.000 millones de pesos para poder así librarla de todos sus asuntos penales. Y es más, los financiadores y autores intelectuales de la fuga de la excongresista le explicaron a ella detalladamente con planos, con mapas, cómo es que tendría que escapar del consultorio, cómo es que se tendría que cambiar de ropa y, además de eso, cómo es que tendría que descender desde un tercer piso con una cuerda para así después fugarse en un motorizado. Pero lo más curioso y sorprendente de todo esto es que 3 días antes de que se escapara, Aida tuvo una videollamada con un señor llamado Salvador, quien estaba acompañado de nada más y nada menos que Arturo Char, Alejandro Char, Fuad Char, Julio Gerlain hijo, quienes le explicaron nuevamente el plan para que esta señora no tuviera que perderse en ninguno de los detalles y así poder concretar su fuga, la cual se materializó el 1 de octubre del 2019 a las 2:54 de la tarde. Aida Merlano pensó que estaba libre, que ya no iba a tener que responder a la justicia por sus delitos electorales y que su salida había sido un premio. Sin embargo, lo que habían planeado sus financiadores y autores era totalmente diferente. Es más, querían matarla. Y yo quiero que los periodistas que están presentes
entrevisten al señor Duque y les pregunten por qué razón, luego de 4 días de mi fuga, es que él decide cobrar una recompensa de 50 millones de pesos. Y por qué el día 16, después de mi fuga, él decide aumentar a 200 millones mi recompensa. Y yo les voy a decir por qué y cuál es la razón. Porque el señor Duque supo todo el tiempo dónde yo estaba, dónde me encontraba, pero no me podían asesinar en el lugar donde yo estaba guardada, donde me tenían secuestrada porque yo no estaba fugada. A mí me secuestraron luego de que yo me lanzara de la cuerda y me montara en esa moto. Y me llevaron a un lugar en donde nunca me sacaron y donde me les fugué por primera vez, y fue en la ciudad de Bogotá. Los captores de Aida en esos momentos fueron alias El Paisa, el señor de la videollamada Salvador y otro muchacho que le decían Juan Carlos. Aida Merlano habló con este último y descubrió que a él le habían ofrecido 5 millones de pesos por volverla a capturar. En su afán de buscar su libertad, Aida Merlano le ofreció 20 millones de pesos, los cuales el hombre sí recibió. Lo que hizo él fue movilizar a Aida Merlano donde estaba, a llevarla a donde vivía unos familiares de él. La dejó allí durante 2 días, pero al tercer día, y ya después de haber reclamado los 20 millones de pesos, el señor de la videollamada Salvador encuentra a Aida Merlano y, por lo que había hecho Juan Carlos, lo atacan violentamente. Después de un tiempo en custodia, Aida Merlano decide escapar. Fracasa y por eso es llevada a la ciudad de Valledupar sin que ella se diera cuenta. Según lo que le comentó Salvador, estando ya en una finca, su lugar de reclusión era ahí, precisamente porque la familia Char habría pagado 1.500 millones de pesos para asesinarla y enterrarla donde se encontraba. Al saber esa información, Merlano una noche escapa y con personas reconocidas del Cesar logra salir del país hacia Venezuela. Allí, luego es capturada por las autoridades venezolanas y después, hasta que llegó el gobierno de Gustavo Petro, extraditada aquí, a Colombia. Tanto aquí en Colombia como en Venezuela, Aida Merlano ha mencionado a sus autores y financiadores de la fuga. Sin embargo, muchos, o prácticamente casi todos, están absueltos de la justicia. Julio Gerlain, que está vinculado a la financiación ilegal de Aida Merlano y también al tema de su fuga, ha logrado por medio de la justicia zafarse de cualquier mal y peligro. Lo que él ha dicho, por ejemplo, en su defensa, es que financió a Aida Merlano porque estaba locamente enamorado de ella y no precisamente por otros temas políticos. Sin embargo, profundizando más en este tema, nos dimos a la tarea de encontrar el por qué su defensa logró salirse con esto. Y lo que nos encontramos es que la relación que tiene con el juez es muy, pero muy cercana. El juez que absuelve a Julio Gerlain fue futbolista del Junior de Barranquilla, que es una de las empresas del clan Char, pero además este juez reconoce públicamente que quien pagó su carrera en el derecho fue la familia Char. Veamos la denuncia del periodista Gonzalo Guillén. Jaime Angulo de Castro, el juez de Barranquilla que acaba de absolver al corrupto Julio Gerlain en el caso de Aida Merlano, fue jugador del equipo Junior y, de acuerdo con declaraciones de él mismo, los Char, a quienes dice idolatrar, le pagaron la carrera de derecho, gracias a lo cual, para desgracia de Colombia, hoy es juez de la República. Angulo de Castro ha debido declararse impedido de plano, al menos por una razón muy poderosa. Los Char, sus amos, están judicialmente involucrados en el caso penal llamado Casablanca, relacionado con los votos que Gerlain le compraba a su amante Merlano para que llegara al Senado. El juez Angulo de Castro no solamente no se declaró impedido, sino que ese caso, muy curiosamente, le fue asignado en el sistema de reparto judicial en Barranquilla, uno de los más corruptos del mundo. Si en Colombia hubiera justicia, ya estarían presos Gerlain, quienes en este caso acaba de aumentar el número de sus crímenes, sino también los Char en bloque, el juez Angulo de Castro y el Rábula que hizo de defensor de Gerlain, el sucio borracho Jaime Lombana. Esto explica perfectamente por qué el juez Angulo de Castro, sirviente de los Char, durante el proceso le dejó vencer 2 delitos a Julio Gerlain. De los abogados que fueron a la cárcel El Buen Pastor, enviados al parecer por la familia Char, nada se pudo hacer, ya que pasaron 5 años
y por eso la acción disciplinaria ya no se puede ejecutar. Sin embargo, Aida Merlano dice esto de aquellos abogados que le decían quedarse callada frente a la familia Char y la familia Gerlain. Anteriormente había recibido una llamada de Julio Gerlain diciéndome que recibiera a los abogados de Julio, de Arturo y de Alex, porque me tenían que explicar algo que pensaban hacer para ayudarme a salir, que no me desesperara. Y fue cuando me hablaron de la fuga, una fuga que organizaron y que el único propósito de esa fuga fue asesinarme posteriormente, que me sacaran de la institución en donde yo estaba recluida. Ese plan de escape, según lo que ha mencionado la Fiscalía, es que estuvo orquestado por el cartel de Sinaloa. O sea, la familia Char y políticos de la costa colombiana tienen contacto con narcotraficantes mexicanos. Ya que la fuga de la ex senadora estaba planeada y que estaría dirigida por miembros del denominado cartel de Sinaloa, quienes en compañía de alias El Boyaco no solamente conseguirían la fuga, sino que se encargarían de su salida del país. Esto con el fin no solo de que Merlano Rebolledo evadiera el cumplimiento de su pena, sino que también de esa manera evitarían que participara en la diligencia judicial mencionada y aportara información en la Corte Suprema de Justicia. También cabe señalar lo que pasó el 8 de enero del 2024, en donde Arturo Char, vinculado por la fuga y la compra de votos con Aida Merlano, salió en libertad. Esto porque un juez encargado durante 20 días decidió hacerlo, ya que, según lo que expuso la defensa del expresidente del Senado, es que habían pasado 120 días desde que fue detenido y como no se había resuelto su situación jurídica, quedaba en libertad. Nosotros seguiremos investigando sobre este caso, pero recuerden, la verdad duele y el silencio mata. Nosotros no vamos a callar. Usted sí. Gracias al gobierno del cambio, ya son más de 800.000 jóvenes estudiando gratis en universidades públicas del país. Matricúlate hoy y revoluciona tu vida. Ministerio de Educación Nacional. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI Daviplata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor? Pasión todo locura y estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto. Traidor como algún Mufasa, con este estilo que se propasa. ¿Qué es lo que pasa? Estoy con el Dogor, estoy relajado en el mueble como si estuviera en mi casa. Así es como fluyo.